Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, pues aquí seguimos en estas clases en línea y pues vamos a entrar ya en materia a lo que corresponde precisamente pues el tema de la unidad 1, que es precisamente el proceso de la atención. Ayer revisaron ustedes en la presentación que les puse ahí en la plataforma un poquito acerca de cómo vamos a revisar cada proceso, es decir, no vamos a tratar de explicar los procesos desde el psicoanálisis o desde el conductismo, sino precisamente de una de las teorías más influyentes en el siglo XXI, que es precisamente el enfoque cognitivo. Así que, para poder entender la atención, vamos a hablar de este proceso desde el punto de vista de cómo en el cerebro humano se procesan los datos para lograr que la atención como proceso psicológico funcione. Entonces, vamos a entrar entonces en materia para avanzar con este tema. Lo primero que tenemos que preguntarnos, compañeros, es ¿qué es lo que ustedes conocen sobre el cerebro y su relación con la atención? No sé si esto se lo hubieran preguntado antes, pero hay autores que llegan a pensar que la atención debería de pensarse en relación con los órganos, es decir, más bien, ¿depende la atención humana de nuestros ojos, nuestros oídos o depende del cerebro? Es decir, ¿a quién le podemos como que asignar en realidad a quién pertenece o quién realiza este proceso? La verdad es que nosotros vamos a confiar en que es el cerebro quien lo hace, si bien necesita órganos para funcionar y hacerlo mejor, como la vista, el oído, incluso el olfato o sobre todo la piel o lo que llamamos como estos receptores propioceptivos, por ejemplo, en el cuerpo. En realidad quien tiene la culpa de que podamos atender a algo es el cerebro. Así que vamos a aprender aquí cómo el cerebro le hace para que ustedes, yo, sus pacientes en un futuro puedan poner atención y cuándo es que se lastima este proceso y cómo es que se vuelve defectuoso en una persona. Antes que nada, si bien sé que ustedes van a estar llevando su materia de neuroanatomía, bueno, pues vamos a tener que hablar como un poquito antes de estos términos, solo para que no les parezca extraño cuando avancemos a los modelos que tratan de explicar cómo funciona la atención. Sobre todo porque nos vamos a basar en varios libros de neuropsicología, cuyo objetivo es precisamente entender los procesos psicológicos desde el punto de vista de cómo el cerebro opera sobre ellos. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando una imagen con 3 flechitas y la imagen muestra lo que llamamos un corte sagital, es decir, hemos partido exactamente a la mitad del cráneo de un paciente o de un cadáver y lo que estamos viendo es precisamente la mitad del cerebro humano. Aquí todavía se conservan la piel, los huesos, varias capas protectoras, el cráneo, etcétera, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es básicamente el cerebro, que es lo que tendríamos que estudiar como psicólogos. Así que la primera flecha que aparece en la parte más baja, esa flecha lo que marca es precisamente lo que conocemos como la zona del tallo cerebral. Eso quiere decir que es una zona súper importante, para que no la olviden por favor, porque de ella depende en gran forma que un paciente comatoso, por ejemplo, pueda entrar en coma o salir de él. Luego vemos otra flecha en la parte más media de esta imagen y señala a otra zona que conocemos como el diencéfalo, no lo olviden. Y la zona específica que más nos interesa de esa área llamada diencéfalo, una subárea, se llama tálamo, no lo olviden. Y en la parte más superior, que vemos otra flecha en la imagen, vemos que marca hacia lo que conocemos como la corteza cerebral, específicamente el punto más alto de la corteza cerebral, que incluso en los electroencefalogramas se conoce como CZ o el punto más alto del cráneo y que apunta al lugar más alto del cerebro. Ahí estaríamos señalando también una sección conocida como área parietal. ¿Okay? Entonces no olviden estos nombres extraños: tallo cerebral o, pues sí, tallo cerebral, el diencéfalo con su área talámica y la parte más alta, que es el punto CZ, o la sección superior conocida como área parietal. Ahora, como pueden ver, les muestro una vista del lado, digamos, de la corteza cerebral. Ahora sí ya quitamos todo, ¿no? Huesos, músculos, piel, etc. Y solamente queda el encéfalo. ¡Qué bonito! Bueno, esta zona que ven acá se conoce como área lateral del cerebro humano. Como pueden ver, en la parte inferior aparece una especie de protuberancia. Esa protuberancia es conocida como cerebelo, ¿ok? Para que nosotros podamos trabajar
con entender un poquito la atención como proceso psicológico, tenemos que entonces correlacionar ese proceso con las zonas cerebrales que le corresponden. Entonces, ¿qué les parece si vemos un poquito cómo podemos nombrar esta parte o estas secciones para tener un mejor entendimiento? Miren, aquí les vuelvo a mostrar la vista lateral del cerebro humano con todo y cerebelo, y vamos a tratar de darle algunos nombres básicos que ustedes van a ocupar, ¿ok? Esa zona roja que acabo de poner ahí, conózcanla ustedes como cisura o como una hendidura muy profunda. Se le conoce como cisura central o cisura de Rolando, en honor al anatomista que nombró esa sección. Esta otra zona se le conoce como cisura de Silvio o cisura lateral. Recuerden esos nombres, no se les vaya a olvidar. Y vamos a ver así como que el resto de la corteza, si ubicamos estas dos zonas, el resto de la corteza las vamos a nombrar muy rápidamente para poder identificar luego las zonas que nos diga los autores o los modelos acerca de cómo opera la atención, ¿ok? Esta primera sección que ven aquí se conoce como lóbulo frontal, ¿ok? Y luego tenemos otra sección conocida como lóbulo parietal. Luego tenemos otra zona conocida como el lóbulo temporal. Y finalmente la sección más lejana del cerebro humano, o más hacia la parte posterior, conocido como el lóbulo occipital. No vayan a olvidar esos nombres y esas cisuras. Ahora, cuando hablamos entonces de los procesos psicológicos en el humano, tenemos que pensar, les decía hace un poco, acerca de esta área importantísima de las neurociencias llamada neuropsicología, porque nos ha permitido explorar sobre los cerebros humanos, cómo funcionan cuando estos cerebros se lesionan. Y lo que hemos aprendido a partir de esta disciplina es que cuando queremos entender los procesos psicológicos, tenemos que pensar en el cerebro humano como esta entidad o este órgano importante, pero también como la conducta expresa mucho de lo que está sucediendo en el cerebro. Es decir, la conducta nos permite como una especie de espejo, ¿no? Poder mirar qué está pasando en el cerebro internamente. Pero también no debemos olvidar que el cerebro y la conducta humana están altamente influidas por el mundo o por el ambiente social. De hecho, el cerebro humano avanza, se moldea y cambia siempre y cuando el mundo dé las oportunidades o las posibilidades para ello. Ahora bien, vamos avanzando con las características de la atención como proceso, ¿sale? Resulta que algunos autores en el siglo XXI piensan que el proceso de la atención debería considerarse tan importante como hasta hace algunos años los neuroanatomistas pensaban que era como las vías principales en las cuales se expresaba un cerebro eran solamente las vías motoras o las vías sensitivas. Hoy en día muchos neurocientíficos abogan por decir que también el sistema atencional debería considerarse como este tercer sistema fisiológico. Ahorita en clase lo comentamos un poco más. Luego, otra de las condiciones importantes o características de la atención como proceso es que no podemos hablar de una definición única. Hay muchos autores a través de la historia que han tratado de definirla y realmente es difícil, a pesar de que parece un proceso como muy fácil de decirlo, es complicado el momento de la definición. Ahorita veremos también en clase por qué. Otra de las condiciones o características sumamente importantes de la atención es que no podemos hablar de que la atención está asociada a una sola zona cerebral. Si bien hay zonas críticas, cuando estas zonas críticas fallan, otras áreas pues no pueden funcionar. Sin embargo, para que la atención pueda generarse como ahora en ustedes, funciona para que escuchen esta presentación y vean lo que está ocurriendo en sus diapositivas. Aún y con eso, no podemos asociar la atención a una zona única. Hay un colectivo, varias de ellas, que trabajan en colaboración precisamente para que podamos atender. Y por supuesto, una de las cosas más importantes que permite la atención que hagamos como individuos, como organismos, es que nuestro comportamiento aparece coherente y aparece como muy, digamos, como conciso o muy íntegro cuando se trata de comportarnos en el medio ambiente. Es decir, si pensamos en una persona que está obnubilada, es decir, que tiene un fallo en su proceso de atención, por ejemplo, que su conciencia o su proceso atencional no es bueno porque está intoxicado, porque se acaba de golpear la cabeza, porque a lo mejor está absorbiendo alguna sustancia tóxica, etcétera.
ese individuo se observa que su conducta no es consistente, no es coherente. Por lo tanto, la atención, si se fijan, nos permite tener como conductas propias, adecuadas, congruentes en el medio ambiente en el que estamos y no vernos como extraños o raros o estrafalarios en nuestra conducta, sino más bien como muy consistentes. Además, deberíamos de pensar que la atención, antes que cualquier otro proceso, es el primero que debe de estar. Es decir, para poder hablar, para poder movernos, para poder pensar, la atención se encuentra primero, es decir, es como la base o la plataforma de todos los procesos cognitivos. Para que todos los otros procesos puedan operar o generarse, debe de estar presente un proceso de poner atención o de estar enfocados. Y por supuesto, como dice aquí, dice, la selección debe cambiar en relación con la dependencia de las necesidades internas, demandas del medio y experiencia adquirida en el pasado. Significa que la atención entonces va a cambiar dependiendo de qué se encuentra en el medio ambiente alrededor de ese cerebro o de ese sistema nervioso. Es muy diferente cuando estamos, por ejemplo, fuera de nuestra casa y tenemos que prestar atención a diferentes fenómenos del medio ambiente. A cuando estamos en un lugar muy conocido, nuestro proceso atencional puede cambiar. Ahorita también lo comentaremos en clase. ¿Cuáles son las condiciones ya, digamos, como más humanas que debemos de considerar cuando pensamos en la atención, compañeros? Bueno, pues la primera es precisamente que hay que pensar siempre que la atención es la base de todos los procesos. Es decir, como aparece aquí, el estado máximo de alteración podría ser un paciente comatoso, en donde pues solamente el médico es el que puede intervenir porque el individuo ya no puede incluso ejecutar comportamientos, ¿no? No puede hablar, no puede moverse, no puede sentir, o al menos hasta ahora esos son los datos que poseemos en términos médicos. Es decir, si la atención está presente en una persona o en un organismo, entonces todos los otros procesos pueden funcionar. Ahora, por supuesto, si estamos hablando de que la atención se da porque hay una zona cerebral, porque hay una estructura llamada cerebro, que es la que soporta esa operación o este proceso, entonces también tenemos que pensar que se puede alterar. Es decir, si físicamente, ya hace rato veían, existe un tallo cerebral, ¿verdad? O existe un tálamo. Si esas zonas físicas son importantes dentro del cerebro para que la atención se dé, pues también se pueden alterar. Es decir, puede haber tumores, puede haber lesiones, puede haber hemorragias, puede haber sustancias que lleguen hasta esa zona y lo destruyan, etc. Así que la atención puede cambiar si es que esas zonas físicas se alteran. Y la siguiente condición es quizá la más interesante. La atención no es la misma durante todo el desarrollo humano. Es decir, la atención cambia a través de la vida. Traten de pensar cómo un bebé puede poner atención. ¿Lo hace? ¿No lo hace? ¿De qué manera lo hace? O un adolescente. O ustedes, recuérdense ustedes de adolescentes cuando estaban en la secundaria o en la preparatoria durante esas clases kilométricas con esos maestros que eran tan agotadores y que ustedes tenían que estar adentro del salón, ¿no? ¿Cómo era su atención en este momento? ¿Cómo cambiaba? ¿Cómo se modificaba cuando entraba ese otro profesor que era súper gracioso, bien simpático, que hasta la clase se nos iba súper rápido? Si se fijan, entonces el proceso de atención es diferente, no solamente por el contexto o por el momento en el que estás, sino también por la edad. ¿Cómo se comporta la atención de sus abuelitos cuando ustedes van y hablan con ellos o cuando platican con ellos? ¿Sí les ponen atención? ¿Sí se pueden concentrar? ¿O en qué se concentran? O a lo mejor los abuelitos muy rápidamente ven ustedes que entran como en cierto sueño, ¿no? Y de pronto los ven sentados en el sillón y estaban platicando con ellos y cuando ya voltean ya están dormidos. Es decir, su atención ha cambiado porque su desarrollo humano también ya cambió. Les pongo aquí algunos antecedentes, alumnos, acerca de cómo se ha estudiado anteriormente la atención y los vamos a comentar en un momento durante la clase. ¿Ok? Por favor, observen las palabras de color amarillo, no los vayan a olvidar. Y esta es una definición inicial, chicos, para que la vayan pensando. Ahorita la discutimos en clase. Fíjense, esta es una de las definiciones más antiguas y quizá la primera que surgió sobre la atención. Ya es una definición obviamente pues
muy antigua que ya no aplica, pero William James es uno de los psicólogos más prolíficos en los Estados Unidos sobre el estudio de los procesos psicológicos. En aquellos entonces pues no se pensaba en la cognición, se pensaba todavía un poco en el psicoanálisis, en el conductismo, etcétera, pero él es uno de los quizá pocos que desde siempre como psicólogo norteamericano se volvió muy pragmático y muy funcionalista. De hecho es el representante clásico de la escuela funcional. Así que en 1890, fíjense, en aquellos años ya él intentaba hacer una definición. Y vean la definición que él hace. Dice que atención es tomar posesión en la mente de los posibles objetos o fragmentos del pensamiento. ¿Qué significa tomar posesión? Imagínenlo. ¿Qué otros sinónimos usarían ustedes para definir tomar posesión? Ahora, vean que dice en la mente. ¿La mente es algo que podamos estudiar hoy en día? ¿Existe la mente? Y como dice aquí, se pueden estudiar o se puede tomar posesión de objetos, es decir, pareciera que James trata de hablarnos de algo que está en el medio ambiente externo, pero también dice o fragmentos del pensamiento. Ándale, es decir, como que también podemos tomar posesión de algo que se hace en el pensamiento, pero dice fragmentos, como porciones. Vamos a ver ahorita en clase, a ver ustedes qué opinan de eso. Y por supuesto, hoy en día la definición entonces de atención hace, digamos, hace un llamado a una cantidad súper importante o amplia de procesos, capacidades y estados cognitivos. Es decir, dependiendo del autor que ustedes estén leyendo, nos va a decir de forma diferente si piensa que la atención es un proceso, si piensa que la atención es una capacidad. Por ejemplo, los profesores en pedagogía piensan que la atención es una capacidad, no tanto un proceso. O algunos autores incluso piensan que la atención es un estado cognitivo, es decir, es como una dimensión en la cual opera el cerebro o la mente humana o la cognición humana. Así que es un estado cognitivo determinado. Si se fijan, aún ahora en el siglo XXI es difícil de poder definir qué es exactamente la atención. Así que vamos a tratar de que ustedes en la clase puedan llevarse un poquito más de claridad sobre esto. Y recuerdan las palabras que estaban en amarillo, vamos a retomarlas en un momento durante la clase.